Información y ahora tomamos contacto con Colón y vamos a hablar concretamente con la directora del Hospital San Benjamín de esa ciudad turística por excelencia y que por supuesto también, al igual que otras ciudades, está sufriendo las consecuencias de la pandemia con casos positivos y contagios de coronavirus. Norma Hernández, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bien, ¿cómo está trabajando el Hospital San Benjamín de Colón? Decíamos, una ciudad caracterizada por el turismo, obviamente con más personas en esta época del año y en medio de una pandemia. Bueno, estamos trabajando, la verdad que mucho y con una altísima demanda. Nosotros veníamos previo al mes de diciembre en una situación epidemiológica bastante contenida, con una transmisión por conglomerado y con una cantidad de casos semanales de alrededor de 50, 60 casos. En todo el departamento. La realidad es que a partir de diciembre y en estos días de enero, el número de casos y de contagios ha aumentado exponencialmente. Ese número de 60 casos es casi ahora el número que diariamente está teniendo el departamento. En la localidad estamos rondando los 30 casos diarios, 20, 30 casos diarios. Estamos cada vez con más personas que consultan con sintomatología compatible, a veces consultan ya habiendo pasado gran parte de los días con síntomas y sin haber realizado aislamiento, lo cual complica epidemiológicamente aún más la situación. Y el aumento del movimiento de la ciudad por la presencia de turismo también es una situación que aumenta entonces la transmisibilidad del virus, ¿no? Norma, ¿y cómo es la capacidad del Hospital San Benjamín de Colón para albergar justamente a las personas que necesitan ser internadas en un nosocomio? Bueno, nosotros en este momento estamos teniendo un pico de ocupación de camas de terapia intensiva con un 83% de ocupación de camas. Nosotros totales tenemos 6 camas en la terapia del hospital de terapia intensiva. De las 6 camas, 5 en este momento están ocupadas. Y un paciente que estábamos ahora realizando su traslado hacia otro nosocomio privado, porque era el único que no presentaba patología COVID. Entonces estamos centralizando la atención COVID en el hospital. Ese paciente no tiene obra social, pero se es trasladado a cargo de la provincia al efector privado justamente para reducir los riesgos de contagio a raíz de que han ingresado otros 2 pacientes a la terapia con COVID, a los 2 que teníamos previamente, ¿no? Norma, en algunos otros lugares se están tomando distintas medidas, dábamos cuenta aquí en nuestro noticiero, en Gualeguaychú, por ejemplo, se acaba de aprobar una ordenanza que establece cifras millonarias o multas millonarias para responsables y concurrentes de fiestas clandestinas. En Azencam, concretamente, se ha dado marcha atrás a actividades deportivas, a celebraciones religiosas, al funcionamiento de bares y restaurantes, a reuniones sociales. En Colón, ¿va a haber necesidad o cree usted que habría necesidad de reducir algo de eso? Bueno, en la localidad, tanto en Colón como en San José, que son localidades que están prácticamente hoy casi unidas por el crecimiento poblacional que tiene la zona, se decidió desde la semana anterior una reducción del horario de nocturnidad, cerrando los locales a las 2 de la mañana y en cuanto al uso del espacio público se limita hasta las 12 de la noche, creo. Yo creo que va a ser necesario, digamos, en la medida en que la gente no tome conciencia de que necesitamos un cambio fundamental en lo personal y en el cuidado,
en la toma de conciencia de la necesidad del uso de barbijo en forma obligatoria, en la necesidad del distanciamiento social y no compartir mate, vasos, botellas y demás, cosa que seguimos viendo desde el principio de la pandemia hasta hoy. Parece que nada se hubiera dicho al respecto. Entonces vamos a necesitar tener alguna limitación en cuanto a la movilidad de las personas. Yo creo que eso, si la situación no cambia y si la gente no comprende que no podemos seguir reuniéndonos y que no podemos seguir compartiendo el vaso, compartiendo el mate y demás, y fundamentalmente tanto los adultos como los jóvenes necesitamos que exista ese cambio. No lo estamos viendo, a pesar de que hace meses que estamos poniendo el énfasis en tratar de transmitir la necesidad de esa modificación. Por lo tanto, creo que sanitariamente las autoridades de la provincia han expresado la preocupación al señor gobernador por el tema de la saturación de todas las camas de los distintos nosocomios. Fundamentalmente en la costa del Uruguay, la presión del movimiento que genera fundamentalmente el movimiento turístico es un adicional que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, por último, Norma, nos queda un minutito de diálogo. ¿Algún mensaje, me imagino, para el personal que trabaja todos los días denodadamente, dando todo lo que tiene para dar en medio de esta pandemia? Hablo del personal de salud allí del hospital. Bueno, nada más que el agradecimiento permanente, porque todos los compañeros están dando todo y más. Entonces justamente por eso le pido a la ciudadanía que recapacite, que cambie de actitud, que entienda que este virus no se fue, que sigue estando cada vez más vivo y más activo entre nosotros, porque la verdad es que todos estamos al máximo, todos estamos al límite, estamos cansados. Y aún así se está trabajando, pero también hay un límite en la cantidad de personal, no hay posibilidades de incorporar más gente, porque en general el problema es que el recurso humano es el recurso más escaso que tiene todo el sistema sanitario. Podemos construir el hospital modular y mejorar la calidad de atención de la población, pero si no logramos nutrirlo de más manos que ayuden en esta circunstancia, se complica y mucho la atención de la población. Norma Hernández, directora del Hospital San Benjamín de Colón, muchísimas gracias por este diagnóstico y por contarnos cómo se está viviendo allí en esa ciudad en medio de esta pandemia. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes.